La tarea no solo es la cultura, ¿ok? María Yadira, Rivera, ¿qué entendió usted por cultura? Estoy esperando a Taba. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. De acuerdo. A ver, Kevin Emanuel, no seas malo, hijo. ¿Podrías decir, aportar tu punto de vista? ¿Qué es la cultura? ¿En definición personal, profe, o lo que significa así a grandes rasgos? Lo que tú entendiste. Ah, pues yo entendí que pues la cultura como es como el conocimiento que tenemos gracias a algún grupo social, eh, algún determinado grupo de alguna época, pero ya Mm, lo tenemos caracterizado en mm, nuestra vida ok. diaria. Sí, no está mal. Karen Fabiola, a ver, señorita, usted dígame, ¿qué es la cultura? Es el conjunto de elementos que caracterizan a un territorio. Este Muy conjunto de bien, elementos, este conjunto de elementos está basado en el modo de vivir de las personas, por lo tanto, muchas veces condiciona su forma de actuar y también su moral. muy bien, perfecto, no está mal, Karen, muy bien. Pedro, Noé, Pedro Noé, ¿qué pasó, Pedro? Bueno, yo le puse que era el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, estudio o trabajo. Bien, de acuerdo, no, no estuvo mal, bien. Aparicio, Rangel, Francisco, ¿qué es la cultura? Aparicio Rangel, bueno, parece que no quieres contestar. Juan Pablo Contreras, buenos días, hijo. A ver, Buenos dígame, días. a ver, respóndame, ¿qué es la cultura? La cultura es un grupo de personas, lugar o algún territorio, por así decirlo, que conforma entre tradiciones, costumbres, comidas, vestimentas, su forma de ser y que puede conllevar a, ¿cómo me explico? A tener diferentes
diferentes actos hacia los demás. No O sé si me di a diferentes entender. No, sí, diferentes formas más bien diferentes formas de pensamiento Eso, o o diferentes actos, exactamente, eso. porque pesar, a pesar de que de que un grupo comparte una cultura, pues cada quien tiene su propia identidad personal, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, por ejemplo, la mayoría de los mexicanos en nuestra propia cultura, hablando de religión, no todavía profesa la fe cristiana a través de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? O sea, somos un país con una cultura con una cultura con una cultura donde su religión predomina el cristianismo a través de la Iglesia Católica, pero no significa que todos los mexicanos tenemos que ser católicos, porque existen también gente que es atea o mexicanos que aunque no lo crean son musulmanes o otros que se convierten en pues todas las personas que intervienen en la cultura, que protagonizan su propia cultura, tienen un concepto llamado identidad personal, ¿de acuerdo? La identidad personal es el proceso interno en el cual nos caracterizamos, nos diferenciamos de los demás, porque cada quien, como se dice, cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente, a pesar de compartir la misma cultura, la misma raza, la misma religión, y otros elementos que nos caracterizan como cultura. Entonces, la cultura también se puede entender como la interacción mutua entre el individuo, la sociedad, individuo, sociedad, cultura, en los que los intercambios forman la identidad personal y hacen conservar y enriquecer la identidad colectiva. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la cultura encontramos estos dos conceptos, la identidad personal y la identidad colectiva. ¿Mm? La identidad personal, perdón, más bien la identidad individual, ¿sí? Como les había comentado, un proceso de diferenciación que marca la gran diferencia entre un individuo y los demás. A pesar de que vivimos en el mismo espacio cultural, tenemos simplemente cada quien nuestra forma de pensar, de ver, de entender las cosas. ¿Qué sería la identidad colectiva entonces, chicos? ¿Qué sería la identidad colectiva? Les pregunto. ¿Sí? ¿Bilis? ¿Se puede decir que es como que la forma en la que piensa un conjunto o un grupo de personas? Muy bien, exactamente. La forma de pensar, digamos ahora sí, las características culturales o el pensamiento de una colectividad de personas que nos caracterizan, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, no sean malitos. De lo último de lo que les dije de la cultura, anótenlo, por favor. A ver, por eso, si tienen con qué anotar, aquí viene esto. A ver, cultura, cultura. Es la capacidad del individuo, es la capacidad del individuo, es la capacidad del individuo en sociedad, en sociedad,
para asimilar las leyes, para asimilar las leyes, coma, valores, valores, e historia de su entorno, de su entorno. Y moldearla, y moldearla para enriquecerla. Punto y seguido. Punto y seguido. En otras palabras, coma, en otras palabras, coma, es la interacción mutua es la interacción mutua entre el individuo guión, sociedad guión, cultura. En la que los intercambios, en la que los intercambios en la que los intercambios forman la identidad personal, forman la identidad personal y hacen conservar y enriquecer la identidad colectiva, la identidad colectiva. Profe, ¿podría repetirlo de favor? ¿Dónde te quedaste, Briana? Briana, En ¿dónde te quedaste? ¿Perdón? intercambios. Ah, perdón. Sí, sí. Intercambios forman la identidad personal y hacen conservar y enriquecer la identidad colectiva. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, la identidad colectiva es el proceso de diferenciación de un individuo del resto de las personas. ¿No? Quiere decir que no todos
en una misma sociedad compartimos el mismo punto de vista, la misma religión, la misma ideología política. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes. Tengo mi grupo de construcción, como muchos otros grupos de construcción en el pasado. Algunos chicos creían en Dios, otros eran ateos. Así es. Otros tenían algunos tenían, por decir, otra forma de pensar con respecto, por decir, a la vida, a la religión, la cultura. Exactamente. Como por decir, el medio ambiente también. Así es. ¿Cómo pensamos con respecto al medio ambiente? A ciertos gustos que tenemos. No a todos los mexicanos les gusta el fútbol. Por ejemplo. ¿Eso qué puede significar? Levanten la mano, levanten la mano a las personas que no les interesa el fútbol. Ok, Francisco, gracias. ¿Alguien más? Maribel, Briana, Luis Emiliano, Daría, Estefanía, bien. Hanna, Christopher. Bien, bien. Gracias. Demostraron mi punto. Demostraron mi punto. Pues porque simplemente, ¿cómo decirlo? Simplemente no a todos nos gusta el mismo deporte. Gracias, chicas, ya, Estefanía, Maribel, Briana, ya pueden bajar la mano, gracias. Entonces, acaba de demostrar mi punto. Entonces, no todos los mexicanos compartimos el mismo gusto simplemente por lo que es el deporte. Entonces, no sé, algunos que si compartimos la misma fe católica, levanten la mano los que no compartan la fe católica o que sientan o se identifiquen como ateos. ¿Ya? Vaya, esta no me la esperaba. Briana, ¿qué puedes decir? A ver, Briana, coméntanos. No, pues, la verdad a mí no me gusta la religión, pero Bueno. creo en cosas, pues sí, creo, o sea, pero no me gusta simplemente lo que ni nada de eso, no sé. Las reglas que imponen. Ajá, no, simplemente no. Bueno, es que pues, aunque no lo creas, Briana, pues la religión también tiene su lado ético. Bueno, o sea eso que sí, pero entonces, me gusta la parte en la que le niegan a las personas varias cosas que son cosas que pues son parte de la vida realmente y que eran pecado a algunas personas. Algunos no y lo respetan, ¿no? Pero sí. la mayoría en general no. Y eso simplemente no me gusta. Sí, hay algunas cosas que también te puedo decir que sí. Es muy difícil seguir la fe y algunas reglas, aunque bueno, pues ahí sí más o menos podría estar de acuerdo, porque pues sí, es que ciertas personas, ya yéndonos un poquito más profundo, pues hay personas que manejan la religión como les conviene, y te venden una idea torcida y tergiversada de lo que es la fe. También esa es la cuestión. Bueno, entonces, bueno, más adelante les voy a dejar un texto sobre lo que es la identidad personal y la identidad colectiva, para que lo lean, lo estudien y yo les pueda dejar simple y les pueda armar una actividad justamente con ese texto que les estoy enviando. ¿De acuerdo? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ahora les pregunto, en una sociedad, dentro de su cultura,
es indispensable o es indispensable la presencia de la tolerancia. ¿Mm? Sí, ¿Por qué? porque desde mi punto de vista, pues la tolerancia tiene que ver con, pues si uno no está de acuerdo, pues hay que ser tolerante con respetar más o menos lo que dice o lo que hace o lo que... O sea, hay que... Ay, ¿cómo le digo? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Por qué es esencial la tolerancia en una sociedad? Porque simplemente nos ayuda a convivir y nos ayuda a tener una estabilidad en lo que es la identidad personal y la identidad colectiva. Por eso es necesaria la tolerancia. ¿Mm? En una tolerancia. Significa el reconocimiento y el respeto, el reconocimiento y el respeto a la diversidad de formas, a la diversidad de formas, de formas, formas de vida, coma, enfatizando, enfatizando, enfatizando que podemos vivir punto y seguido. La tolerancia se traduce en el respeto. La tolerancia hacia los demás, coma, se traduce en el respeto, en considerar en un plano, en considerar en un plano, en un plano de igualdad a todas las creencias y opiniones, en considerar en un plano de igualdad a todas las creencias y opiniones.
en saber que nadie tiene, tiene un monopolio de la verdad. ¿Cómo? En reconocer las diferencias de costumbres y modos de vivir. ¿Dónde te quedaste, Maribel? Diferencias. La multiplicidad de costumbres y modos de vivir. De costumbres y modos de vivir. Ok, gracias. Para eso estamos, para eso estamos. Punto y aparte. Acercarse al otro. Para conocerlo, escucharlo y comprender. Punto y seguido. Y aceptar que pueden presentarse así. Punto y seguido. Es uno de los valores que el personal, en el nivel personal, como en el colectivo, coma, coma. La coexistencia pacífica entre las personas
y la consideración hacia las opiniones de los demás, coma, aunque ello implique que muy probablemente sean diferentes muy probablemente sean diferentes de las nuestras. ¿Mm? Punto y aparte. Bueno, aparte comprende todas las formas de libertad moral, coma, política y social. Política y social. ¿Mm? Punto y seguido. La tolerancia, coma, da lugar a la convivencia entre personas, cuyos puntos de vista o ideologías no son iguales. ¿Mm? Esto que ¿a qué podemos concluir, muchachos? ¿Qué podemos concluir del Pues que, como les decía hace rato, pues es que la tolerancia es la que busca comprender, uh-huh. y pues comprender una forma de socializarse mejor,
dependiendo de los puntos de vista que tengan todos, pero pues como lo dice, pues si tengo un punto de vista, pero tengo que ser tolerante con la otra persona de que pues también él tiene la razón. Ujú. Un ejemplo sería Así. Sí, muy bien. Pozos, Christopher, Maestro, ¿sí? mi punto de vista es que cambiaría, ¿no? Porque pues, de hecho hay muchos conflictos debido a que mucha gente pues no tiene la tolerancia que necesita con otros tipos de personas y por eso se generan conflictos. También. Gracias. Ok. No, necesario. Mm, ejemplo, historia, la línea española es un ejemplo fue un ejemplo de tolerancia. ¿Mm? No. ¿Qué tal? No le ¿Falso sea o la, verdadero? no le sea la historia, profe. No problema. Punto, Farita. Pues de lo que veían en sus clases de historia o de ciencias sociales en el pasado, que podemos recordar, podemos concluir que ejemplo de lo que es el concepto de tolerancia. ¿Mm? Así No. es, Karen, bien, no. Así es, Karen. ¿Por qué? Etcétera, y no le importó la pues la colonia española llegó obviamente a cambiar, invadir un terreno, muchas personas y obligarlos y Exactamente, porque hacer los imponer sus propias religiones, costumbres. Continúa. Drástica. Muy drástica, demasiado drástica, ya que eso no es un ejemplo un ejemplo histórico de lo que podríamos ser el concepto de tolerancia, más bien es la intolerancia. Entonces, si hay tolerancia, Estefanía, contra la intolerancia. ¿Mm? Está fácil, chicos, está fácil. Si ya tienen anotado que es Una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de una persona. Bien, para iniciar, estamos bien. Estamos bien. ¿Alguien más? No aceptar que otras personas piensan diferente a ti. Exactamente. No aceptarlo. Es más, es rechazarlo, despreciar otros puntos de vista, otras formas de pensamiento, otras formas de apreciar, entender o conocer la cultura. ¿Mm? Así es. Entonces, pues, un ejemplo, por decir, yo les doy un nombre, el nombre de un personaje, un ejemplo de tolerancia o de intolerancia. Por ejemplo, Adolf Hitler, ¿dónde lo ubicamos? Eso es fácil, chicos, ¿eh? ¿Dónde ubicaríamos a
En la ¿Cómo? Completa. ¿Cómo? Intolerancia. Por completo, la Intolerancia. máxima expresión de la intolerancia. Intolerancia. Ujú. La jovencita esta que se ha hecho tan famosa, esta muchacha pakistaní llamada Malala, ¿dónde la podíamos ubicar? Ay, chicos, Tolerancia. pues claro, tolerancia y más para las muchachas, pues es una mujer, una adolescente pakistaní que se rebeló justamente como decía Briana, contra algunas reglas religiosas que ciertamente a su compañera no le parecen, y evidentemente, pues sí, porque el Islam, la tercera religión monoteísta a nivel internacional, es una religión muy mal llevada. Así es, más bien mal interpretada. No es que la religión sea mala en sí, Briana, si es que me estás escuchando. La religión en sí no es mala, simplemente es la forma en que interpretan la religión hacia los feligreses, porque muchos desde el 11 de septiembre tienen estigmatizado, satanizado el Islam, ¿de acuerdo? Como como una religión de locos, fanáticos, asesinos, y no es cierto. El contenido del Islam, el Corán, su texto sagrado, habla sobre el mensaje de la reconciliación, la paz, la tolerancia, así es, solo que estos clérigos, por decirlo así, como nosotros decimos, estos que se encargan de difundir la palabra de Alá, pues simplemente no lo interpretan así. ¿Sí me estás escuchando, Briana? ¿Briana? O sea, no es que la religión sea mala en sí, mija. Lo que pasa es que, pues, Sí, como los españoles, yo no dije eso. en, no, por eso, espérame, permíteme. Sé que algunas cosas de la religión no te gustan, pero no es porque la religión sea así, sino porque así la inculcan en algunas partes del mundo, desgraciadamente. Así es. Sí, Ujú. lo transmite a su manera, siendo sincera. O sea, yo Es, tengo tío que es sacerdote, o no sé qué cosa es, pero, ay no, me cae tan mal lo que ¿quién? dice, pero siendo sincera, es, ¿Quién? mi tío es un sacerdote, o no sé qué cosa es, pero está muy metido en la No, religión. De hecho, él vive de eso, de todo de la religión. Ay, y la verdad sí me choca mucho por eso. No, no me gusta simplemente, la forma en que la imparte. ajá, no me gusta ni la de él ni la de mi familia y la mayoría, siendo sincera, es así. Simplemente Vaya, por eso no prefiero vaya. no meterme en eso. No me gustan las personas, la mayoría de las personas que están muy metido en eso de la religión y sus ideologías y todo eso. Son muy Ahorita voy contigo, intolerantes Fedita. Ujú. y respetuosos y eso. Y pues no, no me gusta. Ya veo. Sí, sí, yo te lo creo, que te creo, porque, pero solo por curiosidad. Solo por curiosidad, ¿es de la fe católica, tu tío? Sí, es, ajá, sí. De la Iglesia Católica, entiendo. O sea que es un sacerdote de la Iglesia Católica. Ujú. Vaya. Y pues Pues toda sí, mi sí, familia es católica, o sea, por eso. sí, lo sé, hija. Yo también soy católico, como mi familia. Solo que sí, lamentablemente, ahorita voy contigo, Christopher, ya para que bajes la mano. Lamentablemente, pues sí, todavía en pleno siglo XXI, todavía hay sacerdotes que pues tienen una forma no muy adecuada de esparcir el evangelio, lamentablemente. O sea que como dicen, pues en todas partes se cuecen habas. Ujú. También están los musulmanes, ciertos clérigos musulmanes que les dicen que maten en nombre de Dios. ¿Cómo está eso?
Dios no es muerte, es vida. Alá es vida, es perdón, es misericordia. O sea que es una forma, digamos, el problema con el Islam es que durante mucho tiempo y todavía sigue siendo una religión que la han estado manifestando de una manera tan torcida y tan tergiversada, que es un ejemplo de que por unos cuantos ejemplos de intolerancia religiosa, pues están satanizando a todos, porque desde el 11 de septiembre se satanizó el Islam. O sea que no necesitas ser árabe para ser musulmán. Hay personas que son musulmanes en el mundo y pues los relacionan con terroristas, solo porque son musulmanes, como los que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Exactamente. Pero bueno, a ver, ahora sí, Christopher, estamos contigo, hijo. Te escucho. ¿Qué pasó? Yo también nada más iba a decir eso que, o sea, si una parte es, pues, que seamos de una religión, bueno, o sea, porque yo no soy de ninguna, y otra cosa es cómo la impartan, porque no sé si le ha tocado ver que luego se ponen a pedir dinero en la carretera con los santitos, pues yo lo veo como que mal sacarle provecho de una escultura de, pues, algún dios, ¿no? Pues eso como que no va, como que no cuadra ahí. Exactamente, muy bien. Me gusta ese punto de vista, estoy de acuerdo, claro. Porque pues sí, lamentablemente, hay gente que explota la fe, la ignorancia de las personas para sacar un lucro económico y eso no es correcto, no es ético, bajo ninguna circunstancia. Completamente. Estoy muy de acuerdo contigo, muchacho. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo. Me gusta que opinen. Eso es lo que me gusta oír, que opinen, que participen. Entonces, pues, Maestro, de eso. ¿Sí? ¿Qué también pasó? no sé si has escuchado hablar de ese del diezmo. Yo conozco un señor que luego va y pasan ahí recogiendo el diezmo, dicen ellos, en un botecito, y pues le da hasta 200, 300 pesos a ese disque diezmo. Pero yo digo, pues, ¿para qué? Ni que se lo vayan a dar a Dios, eso es lo que pues el dueño de la iglesia. Y pues ¿Sí? está mal, está mal. Pues lo usan bajo la excusa de canalizar ese dinero para alguna causa caritativa. Esa es la cuestión, esa es su justificación. A eso exactamente. Entonces, sí, aunque no lo crean, sí estoy de acuerdo con ese tipo de, estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento que ustedes tienen, o sea, de que pues sí, la religión no es dinero, la religión es fe, es caridad, es ayuda, es tolerancia sobre todo. La religión es debe ser el máximo fomentador de la tolerancia, la religión, la fe, porque el mismo Jesús fue tolerante. Si hablamos de la fe católica, Jesús fue el ser más tolerante de la historia. Cuando fundó su evangelio, cuando estaba formando la iglesia, invitó a María Magdalena, que por cierto, la verdadera María Magdalena no era una prostituta, era una viuda acaudalada, era la viuda de un señor que era una respetable viuda. Su marido era dueño de un consorcio pesquero, o sea que doña María Magdalena tenía lana. Claro, lo que pasa es que los romanos, hace 2000 años, muchachos, eran tan intolerantes socialmente que eran misóginos. Sí, los romanos, los que actualmente son de Italia, o sea, los de hace 2000 años atrás, eran uno de los ejemplos más intolerantes en cuestión de género, porque no era de que María Magdalena fuera una prostituta, es que los romanos así veían a las mujeres, o sea, que los romanos eran tan intolerantes que a sus propias mujeres, a las mujeres patricias, que así es como se les decían a las mujeres de la clase alta en Roma, eran dos clases sociales, los patricios y los plebeyos. Las mujeres patricias, ellas eran los romanos a sus propias mujeres, a sus propias patricias, de zorras no las bajaban,
¿sí? Entonces, si a sus propias mujeres las ven con malos ojos, ¿qué era una mujer extranjera? Les pregunto yo, ¿qué era una mujer extranjera para los romanos? Exactamente. O sea, la verdadera María Magdalena nunca, jamás fue una prostituta. Era una señora, viuda, de lana. ¿Mm? Así es. Solo que las viudas en la sociedad judía, también en su religión, pues no tenían mucha importancia. ¿Y qué hizo Jesús? Vente, María, vente aquí con nosotros. Porque María Magdalena, pues ahora sí, se sintió, pues, ¿cómo decirlo? Se sintió atraída, pero por la fe. O sea, tenía esa curiosidad, bueno, ¿y quién es este carpintero de Galilea que está predicando esto y está predicando y listo? Ahí está. Y así se fueron dando las cosas, ¿no? O sea que María Magdalena tenía curiosidad por conocer el nuevo evangelio, el mensaje. ¿Y qué hizo Jesús? La aceptó. Entonces, chicas, señoritas, Briana, Valeria, Briana, pues Jesús es el ejemplo de la tolerancia, de la misericordia, del perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí me estoy dando a entender, Briana? Sí, profe. Entonces, pues, deberíamos utilizar más ese ejemplo. Y es lo que deberían enseñarnos en misa. El amor, la misericordia, la tolerancia de nuestro Señor Jesucristo. Porque con Jesús, Él nos enseñó, uno de los ejemplos más comunes que nos han enseñado desde muy chiquitos, bueno, a mí me lo enseñaron, la famosa historia del buen samaritano. ¿Alguien se la sabe bien? La historia del buen samaritano. Esa frase que tanto hemos escuchado y que no, pero nadie nos ha explicado. ¿Alguien sabe? Pues justamente, los samaritanos eran una tribu vecina y al mismo tiempo rivales de los judíos. Eran como perros y gatos, no se llevaban. Y cuenta Jesús que un judío, un comerciante judío, fue asaltado en el camino. Lo golpearon y le robaron, pero lo dejaron completo. O sea, además de que lo golpearon, lo dejaron literalmente desnudo. O sea, golpeado, herido y desnudo. Ahí tirado en la carretera, en un camino, como un pedazo de nada. Va pasando un judío, un rabí judío, y le pasa, o sea, no lo ayuda. Pasa otro y también pasa un tercero y no lo ayudan. O sea, 3 judíos pasaron y no ayudaron a ese compatriota. Llegó un samaritano y, pues ya, ¿qué te esperas? Va a agarrar una piedra y lo va a rematar. Pues no. Lo envolvió, le dio ropa, le curó sus heridas, lo subió al burrito en donde él estaba y lo llevó a su pueblo, a la aldea judía más cercana, donde lo pudieran atender. Sácatelas. Entonces, pues, cuando Jesús enseñó eso, pues todos se quedaron completamente atónitos. Como un judío, como un samaritano, un enemigo jurado de los judíos, ayudó a su rival a sobrevivir. Imagínense. Y de ahí surgió la historia de que seré buen samaritano. O sea, que el buen samaritano es una persona, es un ejemplo de la tolerancia. Ahora, si queremos vamos a hacer a un lado la fe, bueno, voy a citar a un ejemplo de la tolerancia. No sé, John F. Kennedy. ¿Alguien sabe quién fue John F. Kennedy? O bueno, para ponernos nacionalmente, Don Benito Juárez. Don Benito Juárez. ¿Un ejemplo de tolerancia o intolerancia?
de tolerancia, ¿no? Hasta tiene Pues una sí. frase. Sí, bueno, tenía varias frases, pero sí, su frase más célebre, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero hay otro que yo recuerdo y me gusta mucho. No utilices tu poder humillando a tus semejantes, porque el poder se termina y el recuerdo perdura. Mm, mm. Ustedes porque nacieron muchos años después de los presidentes, del PRI, como por ejemplo Echeverría Álvarez, López Portillo, que pues no fue exactamente un buen presidente, ya murió y enfermo, cansado, o sea, enfermo, pero de la peor manera. O Díaz Ordaz. ¿Por qué se le conoce al presidente Díaz Ordaz en nuestro país? ¿Por qué se le conoce? Chicos, ¿no saben la historia de Díaz Ordaz? Bueno, contéstenme sí o no. No, Pues Brianna fue el presidente de la masacre del 68. Fue el autor de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Utilizó su poder y humilló y asesinó a sus semejantes. Y murió. Está muerto. Y su recuerdo, como un asesino, como un ejemplo de intolerancia, ¿perdura o no perdura? ¿No? Pues Perdura. sí, perdura. Exactamente, pero bonita forma va a perdurar el apellido Díaz, el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, como un asesino. Tanto que no sé si fue Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, o el presidente López Obrador, que está mandando a quitar los nombres, el nombre de Díaz Ordaz, del metro y de algunas calles. Es lo que están diciendo, es lo que se rumora. Sí. Pues porque cómo fue recordado este personaje de nuestra historia popular, en la historia del siglo XX, del siglo pasado. ¿Cómo será recordado Gustavo Díaz Ordaz y toda su familia? ¿Cómo será recordada la familia presidencial de esa época, de ese sexenio, un fatídico año? A ver, chicos, les doy otro ejemplo. Bueno, para aclarar, John F. Kennedy fue el presidente de los Estados Unidos que en 1900, en su periodo presidencial en los 60, le concedió la ciudadanía norteamericana a los afroamericanos. Así es. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar a John F. Kennedy? ¿Como un ejemplo de la tolerancia o de la intolerancia? De la tolerancia. Tolerancia, muy bien. La Madre Teresa de Calcuta, ¿en dónde la podríamos ubicar? La tolerancia. Como el ejemplo de la tolerancia. Muy bien. Otro personaje histórico, por decir, Francisco Franco, el dictador de España. Ya les dije, ya se los dije. Entonces, ¿dónde lo ubican a Francisco Franco? Les dije que es el dictador de España, entonces. Intolerancia. Intolerancia, hija, intolerancia. Nosotros nos quejamos de Porfirio Díaz, no. Francisco Franco hace que Porfirio Díaz parezca la Madre Teresa. ¿En serio? Sí. Sí. No, sí, Franco fue mucho peor. O sea, creo que pues los que sufrieron su régimen dicen, no, qué chinitas, pues Francisco Franco le hizo más daño a España que cualquier otra invasión extranjera. Así es. Sí. Así es. Pues cuando Franco se impuso en el poder en España, en los 40, pues empezó una cacería de brujas contra los que no pensaban como él.
Así es. Y ahí fue exactamente. En la Guerra Civil Española, cuando Franco se consolidó en el poder, empezó el exilio de toda una generación de España y llegaron a México, cuando los recibió el presidente en esa época, Lázaro Cárdenas del Río, en el sexenio de Cárdenas, así es. Incluso la comunidad española, ya unos años atrás, en el sexenio pasado de Peña Nieto, el rey de España, le agradeció al gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas por abrirle las puertas a todos los exiliados y perseguidos políticos de Francisco Franco. Así es. Exactamente. Hasta los mismos representantes de esa generación, los que sobrevivieron, dijeron, México era el único amigo que tuvimos en esos días oscuros. Así es, porque había países de otros en Europa del Este, también del comunismo, pero que no los querían. Decían los españoles que se iban a Francia, que se iban a Rusia, que se iban a estas partes, los mataban. Los mataban. ¿Y qué fue lo que sucedió? México les abrió las puertas, les abrió los brazos y diciendo, vengan acá, españoles, aquí los recibimos. Y pues no se lo dijeron 2 veces, no tuvieron que repetirlo, solo lo dijeron una vez, vámonos, joder, que vámonos a España, joder. Y en España, y en México, estos pobres, esta pobre gente, pues sí, encontró un refugio en México. Así es, chicos, un refugio y una vida nueva en México, un nuevo comienzo, afortunadamente. Mientras que Franco, pues, hacía de las suyas en España, joder. La dictadura de Franco. Entonces él estuvo como 40 años en el poder, y Porfirio Díaz nada más que 30. Sí. Completamente. Entonces, si ustedes que por eso nosotros en la cultura popular, así en el relajo, ¿no? Que decimos que los españoles son así, son jotos, ¿no? Son delicaditos. Digo, no, chinitas. Dirían los españoles, joder, que ustedes se quejan con que Porfirio Díaz, no, hombre, prueben unos añitos con Franco. Ese sí fue mucho peor que Porfirio Díaz. No, que Porfirio Díaz, para mí, dictador entre comillas. No, hombre, muchachos, hubo otros dictadores en el siglo pasado que hacen que Porfirio Díaz parezca la Madre Teresa, sí. No, Porfirio Díaz fue relax, la verdad. Sí. Es lo que dicen muchos. Bueno, es que yo lo leí de una fuente de la revista muy interesante. En una edición especial pasaron los 40 dictadores más sádicos del siglo XX. ¿Te das cuenta que pasaron a los dictadores del siglo XX por el número de muertos que tenían? Chinitas. Porfirio Díaz estaría en el 39. O ya sería mucho que estuviera en el 40. No, muchachos, hubo peores. Hubo mucho peor porque el porfiriato. Sí. Francisco Franco fue todo eso. Ahora sí, pobres españoles. Porque si como dije López Obrador, pues el que en España le pida perdón a México por los daños y todo que le hizo durante la colonia, no te preocupes, manito, Franco se encargó de eso. Franco le hizo más daño a España, sí, que cualquier otra guerra. La dictadura de Franco. Así es. Entonces, chicos, ubicamos al dictador de España, Francisco Franco, como un ejemplo de la intolerancia. ¿Dónde ubicamos a Donald Trump? ¿Dónde ubicamos a Donald Trump?
¿Dónde podemos ubicar a Donald Trump? Intolerancia. Completamente intolerancia, Ana, muy bien. ¿Dónde podemos ubicar a Barack Obama, el antecesor de Donald Trump? ¿Dónde lo ubicamos? Tolerancia. Pues completamente tolerancia, chinitas. Si Barack Obama fue tolerante, o sea, son mecha, tolerante. El presidente Barack Obama, lo que parecía una fantasía. Cuando yo tenía su edad, muchachos, hablaban en esa época de un presidente negro en Estados Unidos. Era de risa. ¿Y cómo es posible un presidente negro en Estados Unidos? Y mangos. ¿Cómo la ven? Sí. Pues yo también fui chamaco yo también fui chavito como ustedes en mi secundaria, porque estábamos hablando sobre la NBA y todo lo, o sea, sobre los afroamericanos, cómo han dado importancia al deporte en Estados Unidos, ¿no? Hay deportistas y esto y ya, actores afroamericanos y todo lo que tú quieras, ¿no? Y alguien se preguntó, ¿y cuándo habrá un presidente negro? En esa época, ¿no? Todos a la risa, sí, ¿cómo no un presidente negro? ¡Mangos! Ahí tienes un presidente afroamericano. Ujú. Como para que a los grupos de supremacía blanca, ¿no? Se pegaran un tiro. Pues sí, imagínate, un presidente negro. A ver cuándo hay un presidente latino, ¿m? En Estados Unidos o de ascendencia latina. Pues ya bien, a ver, nada más chequen, muchachos, el gabinete de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, hay una persona transgénero. Hay un transgénero, sí. Vean a Kamala Harris. Vean a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados, vicepresidenta, o sea, una mujer en la línea de sucesión de la Casa Blanca. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto una mujer en un puesto tan alto en la Casa Blanca, en los Estados Unidos? Imagínense. Ahorita en nuestro país ya está ¿quién va a ser el próximo candidato? ¿Mm? De Morena, ¿quién será? ¿Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum? ¿Mm? Ah, ¿verdad? ¿Mm? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién será? Siento ¿Quién que será? será Marcelo Ebrard. Pues yo también le voy a Marcelo Ebrard, hijo. Yo también. Aunque puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo equivocarme. Yo solamente emití una opinión. Yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Porque eso somos. Somos seres humanos. Somos seres humanos y pues los seres humanos cometemos errores, chicos. Pero hay que aprender de nuestros errores para no meter la pata otra vez. Por eso dicen, el hombre tropieza, el hombre es el único ser vivo sobre la faz de la tierra que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Mm? ¿Cuándo aprenderemos que la intolerancia no es el camino a la autosuperación? ¿Mm? Por eso tropezamos y tropezamos y tropezamos con la intolerancia una y otra vez. ¿Cuándo se acabará eso? ¿Mm? ¿Cuándo? ¿Por qué es tan importante la tolerancia en nuestra cultura? Porque gracias a la tolerancia existe la multiculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad, muchachos? Les pregunto. ¿Alguien sabe o escuchó hablar del concepto de multiculturalidad? ¿Mm? Adelante, ¿alguien sabe? Multiculturalidad. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien?
¿Que quiera decir algo? Chicos, chicas, no los reprendo porque me den un concepto equivocado. ¿De acuerdo? No me molestaría. Esfuércense. No los voy a regañar si no atinan. O sean sinceros y díganme, no, maestro, no sabemos qué es la multiculturalidad. Díganmelo. Y yo lo acepto. Hay que ser tolerante. El maestro tiene que ser tolerante ante la ignorancia de sus alumnos. Pues para eso estamos. A ver, sean sinceros. Levanten la mano los que sepan, o más bien no sepan qué es la multiculturalidad. Ah, caray, ya estoy confundido. Levanten la mano los que no sepan lo que es la multiculturalidad. No les avergüencen. Para eso estoy aquí. Bien, Christopher, gracias, bien. Diana, Héctor, bien. Muy bien, muchachos, eso quiero la sinceridad. No los voy a reprender. Justamente, el maestro tiene que ser tolerante ante este tipo de situaciones. A ver, ok, gracias. Ya se pueden bajar sus manos. Ahora entonces escuchen y anoten. La multiculturalidad, la diversidad étnica, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Se refiere a la convivencia, en una sola comunidad de individuos pertenecientes a distintas culturas. ¿De acuerdo? Punto y seguido. Hoy en día, nuestra nación, México, es un país es multicultural. Nuestra nación es multicultural. Debido a los fenómenos migratorios legales e ilegales. Con sus propios vínculos. ¿Perdón, Briana? ¿A los qué, profe? A los fenómenos migratorios legales e ilegales, y a los propios vínculos económicos, comerciales, artísticos, y culturales establecidos entre ellos. Ok, chicos. Entonces está la cultura, y dentro de la cultura tiene que venir la tolerancia, implícitamente, o sea, de manera unida, porque gracias a esa tolerancia, una nación como nuestro país es una nación multicultural. Solo tenemos que ir a la Ciudad de México. Claro, la Ciudad de México es enorme, simplemente gigantesca. Y yo, imagínense, yo no sabía hasta hace un año y medio que existe el barrio chino en la Ciudad de México. Así es, existe un barrio chino en la Ciudad de México con 2,000 o 3,000 chinitos. Imagínense. Permíteme, Christopher, antes de que se me vaya. Y también un maestro, un compañero maestro también del CETIS 134, me comentó que la famosa colonia Polanco es el barrio judío de la Ciudad de México. Así es, o sea, entras al barrio judío, o sea, entras a la colonia Polanco y no manches, exactamente, que estás en Israel, pero no, estás en México, en el barrio judío.
de la Ciudad de México. Entonces ya tenemos la cultura mexicana, la cultura judía y la cultura china coexistiendo y conviviendo en un mismo espacio territorial. ¿Qué pasó, Christopher? ¿Christopher? ¿Qué pasó, hijo? ¿Querías decir algo? No, maestro, es que dejé la manita puesta ahí. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, chicos, la multiculturalidad es la coexistencia, la convivencia y la coexistencia justamente de dos o más culturas en un mismo espacio territorial. Así es. Exactamente. Pueden ver en tantas películas que han pasado en Estados Unidos. ¿La ciudad de Nueva York es multicultural? Les pregunto yo, ¿es multicultural? Sí. Sí, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sí, adelante, José. Miguel. Pues, ¿cómo se llama? Pues sí, esta ciudad, se me fue el nombre ahorita, sí es multicultural porque al final de cuentas tiene como que sus barrios designados o hay gente que habla ya varios idiomas ahí, ¿no? Exactamente, exacto. Sé que está el barrio latino en Nueva York, está el Bronx, que es el barrio de los afroamericanos, también está la sección judía, la sección de los chinos, los japoneses, están también los mexicanos. Recuerdo en un dato de las Torres Gemelas, de los que trabajaban en las torres, ese fatídico día, el 11 de septiembre, se registraron personas de 87 países trabajando en las Torres Gemelas. Imagínense, 87 países. 87 nacionalidades, 87 culturas, trabajando en un solo lugar, la ciudad de Nueva York. Así es, completamente. Entonces, la multiculturalidad tiene que venir implícita con la cultura, con una sociedad, porque todas las naciones en este planeta, no solo nuestro país, son multiculturales. Lástima que no tenemos la información o el acceso para poder comprobarlo, pero les puedo asegurar, muchachos, que a diferencia de lo que dijo el imbécil de Adolfo Hitler, de una raza superior o de una cultura más allá, más arriba de todas las demás, eso es tan falso, o sea, tan falso como, ¿qué podría ser? Algo tan falso como un billete de 3 pesos, como una moneda de 3 pesos. Tan falso como una moneda de 3 pesos. O sí, no, pues aquí tienes un billete de 25 pesos. ¿Qué pasó? ¿Un billete de 25 pesos? No, 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 no. Falso. Como la ridícula teoría de Hitler sobre la raza superior. Claro. O una cultura superior. Porque eso es lo que hizo Hitler. Hitler, uno de los más grandes ejemplos de la intolerancia. ¿Qué hizo con Alemania? Los encerró en una esfera y les implantó en su cerebro la idea de que hay una raza superior, de que son los alemanes y que la cultura alemana es superior a toda. Afuera de Alemania todo era basura. Adentro está lo mejor. O sea que fuera de Alemania nada sirve, todo es mierda, todo es porquería. Eso se llama etnocentrismo. El etnocentrismo es la sobreexaltación de una cultura sobre otra. Así es. Y así les dijo Hitler. Son la raza superior, son la raza superior, son la raza superior, son la raza superior. Se los dijo miles y miles de veces, todos los días, por años, y la gente se lo creyó. Así es, se lo creyó por completo. Se lo creyó.
Así es, se creyó todo ese cuento, se creyó en toda esa fantasía, porque eso es una fantasía. Y la gente, pues, vaya, se tragó para peores cosas, se tragó ese cuento, se tragó el cuento. Y adiós, sin saber que en otras partes del mundo la multiculturalidad creaba nuevas formas de música, de arte. ¿Mm? Completamente. Así es, chicos. Bueno, ahora les voy a explicar lo siguiente, chicos. Miren, sobre lo que anotaron de la tolerancia, entonces, ustedes deben tener claro ya, o armar para ustedes, no como tarea, pero para ustedes, deben fijarse una definición, una idea de lo que es la intolerancia. Y les voy a poner una actividad de tarea, sería su actividad 2, ejemplos de tolerancia e intolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad va a ser así, miren, les voy a dejar un listado de nombres de personajes de la historia, personajes históricos, que son ejemplos de tolerancia e intolerancia. Entonces, en ese listado de nombres, ustedes van a acomodar en otra hoja dividida en 2 columnas, ejemplos de tolerancia y ejemplos de intolerancia. Ahí ya van los nombres, nomás tienen que ubicarlos. Entonces, como les dije antes, si pongo en la lista Francisco Franco, que fue el dictador de España, ¿dónde lo ubican? ¿Tolerancia o intolerancia? ¿Fácil? Intolerancia. Completamente intolerancia. Si les pongo Benito Juárez, ¿dónde me lo ponen? Tolerancia. Tolerancia. La Madre Teresa de Calcuta, ¿dónde la imponen? ¿Dónde la ubicamos? Tolerancia. Tolerancia, y así les voy dejando una serie de nombres. Hitler, Donald Trump. ¿Dónde lo ubicarían? Intolerancia. Completamente intolerancia. Intolerancia, por completo. Así es. Aunque bueno, la intolerancia de Donald Trump es de dientes para afuera. Su racismo es de dientes para afuera. No crean, muchachos, que Donald Trump es racista. No, Donald Trump es racista por dinero, porque él el único color que le interesa es el verde. Sí, así es, Miguel. Donald Trump lo único que hizo cuando lo lanzaron como candidato por el Partido Republicano, Donald Trump simplemente sus consejeros le preguntaron, dijeron, no tenemos partidarios. Entonces tenemos que adoptar una ideología política para encontrar partidarios, para encontrar seguidores. ¿Y qué hizo Donald Trump? Nada más invocó el viejo fenómeno del racismo en Estados Unidos. Así es. Y punto. Y se le dispararon la popularidad, exactamente. Porque el racismo, desgraciadamente, como ejemplo de intolerancia, desgraciadamente para nosotros es una estupidez, pero para otros es una creencia, Miguel. Sí, ajá, Ángel Manuel, sí, aunque me mires, aunque pues, sí, no te parezca, o sea, pongas esa cara, pues sí, hijo. Desgraciadamente, muchachos, para algunos, el racismo es una creencia. Color de tierra. Es una creencia, desgraciadamente, muy a nuestro pesar. El racismo es una creencia. Así como hay quienes creen en Jesús, otros que no creen en Jesús, hay gente que cree en el racismo, desgraciadamente. Es parte de su ideología, que pues de por sí es una ideología mediocre y estúpida, pero pues eso es lo que en ellos creen. Y Donald Trump, ¿qué es lo que hizo? Pues simplemente se basó en esa creencia y la utilizó como plataforma de su campaña. ¿Para qué? Para ganar participantes, para ganar votos, para saber
que tiene partidarios, exactamente, y punto. Claro que sí. Claro, Donald Trump hasta es racista de dientes para afuera, porque él maneja la política como si él fuera un empresario. Punto. Y un hombre de negocios, un empresario, pues simplemente no es nada sutil. Así es. No es nada sutil. No sabe de diplomacia. Simplemente los empresarios, los hombres de negocios, pues simplemente atacan como en la jungla, vaya, así como los depredadores en las junglas. Van, atacan y despedazan al enemigo por completo. Entonces esa es la cuestión con el expresidente Donald Trump, que tiene otra mentalidad para ser presidente. Y como político, pues tenía que buscar partidarios. Por eso invocó este fenómeno, esta discriminación que estuvo en pausa, que nunca se quitó, o sea, nunca se quitó esa forma de pensar. Y ahí tienen. ¿No vieron en televisión cuando Donald Trump cantó que le robaron la elección? ¿Cuántos se manifestaron en apoyo? Inundaron las calles, las abarrotaron, las calles en la capital, asaltaron el Capitolio, imagínense. Un asalto en el Capitolio. En la historia de los Estados Unidos se había visto eso. Pues el muro lo hizo nada más como un ardid político, como les dije, para exaltar el racismo, para ganar adeptos, para ganar partidarios en su camino por ir a la Casa Blanca, nada más. Pues sí, Farid, pero pues él, vaya, como te dije, él usa su racismo como una plataforma, nada más. Christopher, solamente usa su racismo como una plataforma política, nada más. Eso, para ganar adeptos, para ganar partidarios. A él no le importa ni si eres negro, blanco, rosa, mexicano. A él le interesa el verde, nada más, el verde. Punto, un simple capitalista. Solo eso, un vil capitalista. Racista, de dientes para afuera. Porque eso lo utilizó como un arma política. No porque quisiera realmente exterminar a los latinos. No, pues él nomás lo dice así para que el pueblo haga el resto. Él nada más saca la bandera del racismo, etcétera, y ahí el pueblo muy estúpidamente hace lo que ellos dicen. Como zombies. Como zombies. Entonces, cuando me preguntaron, creo que un grupo de construcción hace como 2 o 3 años me preguntó, maestro, ¿y cree que existen los zombies? Sí existen los zombies. La gente que se deja manipular, influenciar por cualquier politicucho, por cualquier baboso que anda sacando su ideología. Así es. Entonces, lo que prueba, lo que dijo Albert Einstein, hay 2 cosas que son infinitas, chicos, el universo y la estupidez humana. Por completo. Por completo. Gente que se deja influenciar, que no pregunta, que no estudia, que no lee, que no reflexiona. ¿Por qué creen que la filosofía es tan esencial en la educación elemental, en la educación básica? Porque te enseña a pensar, a reflexionar, a razonar, a entender el mundo que te rodea. Completamente. Bueno, chicos, creo que por hoy la dejamos aquí y ya tienen su actividad. Les voy a también, les voy a poner, les voy a depositar también algunos textos para que puedan leerlos. Léanlos, estúdienlos, apréndanselos bien, porque les voy a dejar más adelante sus actividades. La 2, la 3 y la 4 de falso verdadero, será la respuesta correcta. Todo lo que relacionado con lo que es la multiculturalidad, la tolerancia, la intolerancia, la cultura,
todo. ¿De acuerdo? Bueno, como existe una empresa que es capaz de crear los... pues, una empresa, Farid, varias empresas, no una, un resto, hijo, un resto. ¿Solo una? No, hijo, un resto. ¿Qué te dicen los comerciales de empresas? A ver, estudian humanos muertos y los reviven. Ahí sí difiere un poquito. No, es que no, es que pues, a ver, en el Buen Fin, chequen el Buen Fin, la cantidad de zombies que van ahí porque aprovechen el Buen Fin, tal celular va a estar, ay, voy a comprar este celular, voy a comprar esta computadora nueva, voy a comprar esto, aquello. Y ya expusieron a Chedraui, imagínense, oigan chicos, ya expusieron a Chedraui, los de la Profeco, ya expusieron a Chedraui, qué quemadota, los reyes de la estafa, no manchen, ya los expusieron, hasta está en internet, chéquenlo, está en la internet. De acuerdo, esperaré el nombre, Farid, esperaré el nombre de esa empresa. Entonces, imagínense, ya está en televisión, ya está en la internet de que en este Buen Fin dijeron Chedraui son los reyes de la falsificación y de la estafa. Chequenme, mecha. Sí, Francisco, ¿qué pasó? De Chedraui es el meme que sale de que no me acuerdo que estaba en 499 y abajo del precio también estaba 499. Uh-huh. Sí, algo así escuché. Pues es que suben el precio, luego le dan un porcentaje, un porcentaje de descuento, pero era el precio inicial, o sea, sí, 499. Bueno, en el Buen Fin, a esos 499, a ver, cuenta ya lo pusieron a 900, pero le damos el tanto por ciento y te vuelven otra vez al precio de 499, o sea que sigues pagando lo mismo. Sí, sigues pagando lo mismo. Le aumentan el 10 o 15% y le quitan el 10 o 15% y queda de mismo. Y sigues pagando, básicamente sigues pagando lo mismo, un poquito más. Sí, pues de esto se trata, muchachos. Entonces, nada más vean en el Buen Fin la cantidad de zombies. La cantidad de zombies. Y yo antes de la pandemia, no, pues, chicos, hay gente que muchos años atrás, antes de la pandemia, cuando estaba el Buen Fin, se encerraban a piedra y lodo porque era un manicomio. Las tiendas eran un manicomio. Así es, no, chicos, no, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Eso es mercadotecnia y engañosa, nomás para quitarte el dinero que tanta gente le cuesta ganárselo. Sí, no, chicos, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, me despido, les dejaré sus notas y sus actividades en el transcurso de estos días, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Hasta luego. Adiós, maestro. Hasta luego, profe.